Hebreos 6, 10 al 15. Les pido que, puestos en pie, me acompañen en la lectura de la palabra. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Podemos sentarnos. ¿Qué es lo contrario a perezoso? Cuando piensan en el opuesto de perezoso, ¿en qué piensan? ¿O en quién piensan? No dije si piensan, en quién piensan cuando piensan en el perezoso. Dije en el contrario de el perezoso. Bueno, perezoso para nosotros regularmente invoca la idea de alguien que le gusta enredarse en las sábanas. Alguien que es difícil sacarlo de la cama y que incluso cuando la cama lo ha escupido, parece que todavía camina en modo zombie. Vive en el teléfono, quizá es esa imagen de ese joven sentado en la sala mientras su padre llega de trabajar, cansado, agobiado, su madre con quehaceres, y él simplemente, déjenme decirlo coloquialmente, hermanos, echado en la sala, con su celular en la mano y esperando que la comida esté lista para ser servida. ¿Qué es lo opuesto a perezoso? Podríamos decir que lo opuesto a perezoso es activo. Lo opuesto a perezoso es diligente. Pero, ¿qué si les digo que para el apóstol, aquí en Hebreos 6, lo opuesto de perezoso es fe y paciencia? Fe y paciencia. O sea, para el apóstol, alguien que no es perezoso es uno que vive por fe y que es paciente. A ver, quizá la paciencia no es una palabra o una virtud en la cual pensamos cuando consideramos el opuesto del perezoso. Pero para el apóstol sí lo es. Lo contrario de pereza es fe y paciencia. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver a través de esta exposición de la palabra, de cómo es que la fe nos hace huir
de la pereza espiritual. Y es que el apóstol nos indica en el versículo 12, lean conmigo el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Mis hermanos, en continuidad con la exhortación de la semana pasada, en donde fuimos llamados a la diligencia espiritual, hoy somos llamados a huir de la pereza por medio de imitar a los que vivieron por fe y paciencia. Pero ¿cómo es que la fe y la paciencia me hacen no perezoso? Veámoslo a través de 4 puntos en esta mañana. En primer lugar, veamos la promesa de Dios. En segundo lugar, veamos, Abraham creyó. En tercer lugar, la imitación a la cual somos llamados. Y en cuarto lugar, veamos a nuestro Señor Jesucristo en todo esto. A ver, el apóstol sabe que hay un problema en la iglesia de los hebreos. ¿Cuál es el problema de la iglesia de los hebreos? Que muchos están empezando a desanimarse, están pensando en abandonar el camino, están pensando en retroceder. Y entonces el apóstol vino con una exhortación fuerte sobre la apostasía y dice: hablé de esa manera para que despierten, para que pongan diligencia en las cosas espirituales, porque yo quiero que ustedes sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Mis hermanos, hoy vamos a ver lo contrario de Hebreos capítulo 3 y 4. Miren, en Hebreos capítulo 3 y 4 se nos contó la historia de un pueblo llamado Israel que no heredó las promesas porque no vivió por fe. ¿Recuerdan? Dice que la tierra prometida se les había dado ya. Es esa su tierra, ustedes la van a heredar. Pero algunos pusilánimes desanimaron al pueblo y dijeron: no confíen en las promesas de Dios, son más fuertes que nosotros, vamos a perder. Y a través de la incredulidad, o sea, aquellos que no tuvieron ni fe ni paciencia, no heredaron la promesa. El apóstol dice: yo no quiero que sean de esos que no heredan la promesa, sino de aquellos que la reciben. Por lo tanto, imiten la fe de sus padres que ya obtuvieron lo prometido. Lo cantamos ahorita. Los padres vivieron por la fe. Pablo dice: imítelos. Imítelos. Ahora, ¿a quién podemos imitar? ¿A quién podemos decir: mira, la vida de este hombre me es una exhortación para que yo continúe? Bueno, cuando lleguemos al capítulo 11 de Hebreos, vamos a entrar a ese famoso salón de la fe, en donde veremos un montón de personajes que podemos imitar. Personajes que decidieron vivir por fe y con paciencia heredaron las promesas. Por ejemplo, veremos la fe de Moisés, el cual puso sus ojos en el invisible y por lo tanto despreció las riquezas de este mundo. O veremos la fe de Sara, que siendo aún ya grande, concibió y tuvo su hijo. O la fe de aquellos que
taparon bocas de leones. O esos amigos de Daniel que incluso fueron puestos por fuego. Pero tenemos que esperar para ese salón, porque el apóstol todavía tiene cosas que decirnos respecto a Melquisedec y demás. Así que el apóstol aquí solo elige un ejemplo de la fe. ¿Quién? Abraham. Lean conmigo el versículo 13. Versículo 12 dijo: sean imitadores de aquellos que con fe y paciencia heredaron las promesas. Versículo 13: porque cuando Dios hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vean, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios prometió a Abraham. ¿Qué prometió? Bueno, Génesis capítulo 12 nos revela qué prometió. Por ejemplo, dice el versículo 2: y haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 15 repite esta bendición. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, y las puedes contar. Y dijo: así será tu descendencia. Y dice la escritura en ese pasaje en Génesis 15:6: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Génesis 17, el Señor vuelve a dar esta promesa: he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia, etc. Dios prometió a Abraham a hacerlo una gran nación, darle tierra y bendecirlo en abundancia para que él bendijera a otros. Pero ¿cómo Abraham iba a ser el heredero de tal nación si no tenía hijos? Bueno, parte de la promesa era que le daría un hijo. El autor de Hebreos está diciendo: mira a Abraham e imita su fe. Ahora, ayer mientras teníamos nuestro devocional y hablábamos de esto, de repente salió una de esas risitas nerviosas y dijo: a ver, ¿cómo que Abraham vivió por fe? Explíquenmelo más claro. Porque, hermanos, apenas vimos hace 2 domingos atrás con el pastor Eduardo la incredulidad de Abraham, ¿no es cierto? Que cede a Sara. Y después podemos revisar cuando va a Egipto y miente. Y 2 veces cae en el mismo pecado. ¿Cómo entonces el apóstol nos puede llamar a imitar la fe de Abraham si Abraham tanto falló? Mis hermanos, este es un principio para leer las Escrituras que debemos tener claro ahora. Y es el siguiente: cuando veamos un mal ejemplo en el Antiguo Testamento, evitémoslo, huyamos de él. Pero el apóstol no está negando que Abraham se equivocó muchas veces, pero está diciendo que aunque se equivocó, también tuvo momentos álgidos. Y después de haberse equivocado muchas veces, llegó a poder vivir por fe y no por ver. Y entonces debemos imitar ese ejemplo de aquellos que han vivido por fe. Y es que, hermanos, aunque la promesa
a Abraham está en el 12, 15 y 17, el pasaje que particularmente se está citando aquí es Génesis 22. Abran sus Biblias ahí. ¿Por qué sabemos que es Génesis 22 el texto en particular que se está citando? Lo sabemos porque es en el único lugar en donde Dios dice jurar por su nombre. A ver, no estoy diciendo que es la única vez que Dios juró. Dios juró desde el 12, 15, 17. Mi punto es que el texto o el evento que tiene en mente el autor de Hebreos es Génesis 22. Vean esto, versículo 15. Génesis 22, 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. A ver, este texto no nos debe confundir. Dios no está prometiendo bendición a Abraham por su mera obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque Dios prometió esto a Abraham en Génesis 12. Y en Génesis 12, ¿qué era Abraham? ¿Qué era? Un pagano idólatra. Para recordarnos nuevamente que la salvación y la elección de Dios es por mera gracia. Dios no nos salva por obras de justicia que nosotros hagamos, por nuestra buena conducta. Dios nos salva por su mera soberana misericordia. Y esto lo repite en el 12, 15. Miren, para el 17, si Abraham tuviera que ganar la promesa por obediencia, ya para el 17 Abraham no tendría ni la mitad de la promesa. Ya la hubiera perdido toda con todos sus errores. Pero Abraham no perdió la promesa, incluso con sus errores, porque Dios es inmutable en su promesa a quien se la da. Entonces, ¿qué debemos entender aquí cuando Dios dice a Abraham: no me has rehusado tu hijo, ahora voy a bendecirte y voy a hacerte una gran nación? Hermanos, creo que lo que tenemos delante de nosotros es la confirmación de lo que vimos en Hebreos 6, que nuestra obediencia, hermanos, asegura o nos da seguridad en la esperanza. Y es lo que está haciendo el Señor. Le jura a Abraham por su mismo nombre que él cumpliría su palabra. Hermanos, déjenme parar aquí y traer una aplicación a la luz de esto. Vean cuánta paciencia y misericordia tiene Dios con su pueblo, que sabe que es débil en fe. A veces nosotros podemos escuchar de algún hermano que está batallando y nos escandalizamos. ¿Qué? ¿Que estás batallando? ¿Que estás teniendo esta lucha? Mis hermanos, ¿por qué nos escandalizamos si muchas veces nosotros estamos en la misma condición? Bueno, quiero decirles algo. Dios no se escandaliza por todas nuestras batallas y nuestras luchas. Él sabe que somos débiles. Él sabe que luchamos con la incredulidad. Él sabe que una prueba nos puede desmoronar. Él sabe que una enfermedad, que un problema laboral, que un problema económico, que un desánimo, incluso una depresión médica, puede hacernos pensar, volver atrás. Y sabiendo eso, nuestro Señor confirma sus promesas a nosotros una y otra vez.
Abraham, te he dado esta promesa 3 o 4 veces ya, pero ahora, mira, te juro por mí mismo que recibirás la promesa. Hermanos, cuán compasivo es Dios. ¿Por qué tenemos una Biblia, alguien podría pensar, tan grande? Porque nuestra fe es tan pequeña y nuestra incredulidad tan grande. ¿Por qué hay tantos salmos? Porque nuestros corazones flaquean tanto. Hermanos, tan grande es nuestra debilidad, tan grande es su compasión. Y aquí el que muchas veces fue incrédulo, a ese Abraham, le confirma: yo voy a cumplir mis palabras. Por 2 cosas inmutables juró: su palabra y su juramento, para que la fe de Abraham estuviese sólida y estuviese fuerte. Ahora, no puedo abundar más en esto, porque eso es justamente lo que toca el capítulo 16 al 20, que veremos en las próximas semanas. De manera que, habiendo visto la promesa de Dios, ahora veamos la fe de Abraham, porque los versículos 13, 14 y 15 nos están exhortando. Mira, Dios prometió a Abraham y Abraham creyó, fue paciente y heredó la promesa. Hagan ustedes también lo mismo. Veamos entonces, después de haber visto la promesa, veamos la fe de Abraham. El contexto de Génesis 22 es muy importante. Miren, hermanos, hubo varias pruebas difíciles para Abraham. ¿Cuál fue la primera prueba difícil de Abraham? Salir de su tierra y de su parentela a la tierra que el Señor le mostraría. ¿Cuál fue otra prueba difícil para Abraham? ¿Recuerdan cuando dice a Lot: escoge a dónde quieres ir y yo voy a tomar el lado opuesto? Lot elige lo más verdecito y él dice: ok, yo voy al otro lado. Después su esposa empieza a envejecer más y dice: Señor, no llega la promesa. ¿Cómo voy a saber que tú me vas a bendecir con un hijo? Pero hermanos, de todas las pruebas que pasó Abraham, la más difícil, estoy seguro, fue la de Génesis 22. Y en esto aprendemos algo, hermanos. Dios nos va preparando cada día para resistir la prueba de mañana. ¿Recuerdan esa promesa que dice que Dios no pondrá ninguna prueba que no podamos soportar? Bueno, Dios no empezó con Génesis 22 con Abraham. Empezó con Génesis 12: sal de tu tierra y de tu parentela. Muchas veces, hermanos, temores vienen a nuestros corazones. Escuchamos que cierto hermano pasó una tragedia. Escuchamos de ciertos peligros y decimos: Señor, si eso me pasa, quizá yo me volvería atrás. Pero seamos consolados con algo. Él no pondrá una prueba que no podamos resistir, y más bien, poco a poco nos va capacitando para poder soportar. Porque, ¿cuál fue la prueba de Génesis 22? Sino dar a su propio hijo. Más exactamente, sacrificar a su propio hijo. Cualquier padre que está aquí sabe que esta fue la prueba más difícil que Abraham pudo experimentar. Pero, ¿qué hizo Abraham? Mis hermanos, en la prueba más difícil, Abraham obedeció. Pero hermanos,
Lo que el apóstol nos quiere dar a entender es que Abraham no fue un perezoso. Y dirás, claro, no fue un perezoso, se levantó temprano, llevó leña y caminó unas cuantas millas, unos cuantos kilómetros hasta buscar un monte y subió. Claro, eso no es perezoso. No. Él está diciendo, Abraham creyó y fue paciente, por eso digo que no fue perezoso. ¿Por qué? Miren, Abraham va al monte, está a punto de sacrificarlo y su mano le es detenida. Ahora, el autor de Hebreos capítulo 11, de hecho pronto llegaremos a él, a ese capítulo, nos explica qué estaba pasando por la mente de Abraham cuando dio a su hijo. ¿Qué estaba pasando por su mente? Dice que él creía que Dios, si le había pedido a su hijo, de alguna manera lo iba a hacer, lo iba a resucitar o algo, pero Dios sería fiel a su promesa. Esa es la fe de Abraham. Abraham dijo, Señor, tu palabra es verdad, tú no mientes, tú no cambias. Yo lo he aprendido, yo he fallado muchas veces, tú nunca. Tu palabra ha sido verdad hasta el día de hoy. Por lo tanto, puedo obedecerte. Creo en tu palabra y puedo obedecerte porque incluso si me pides a mi hijo, mi único hijo, el hijo de la promesa, tú vas a levantarlo de los muertos, lo vas a volver a sacar de mi esposa, pero de alguna forma tú lo vas a resolver. Mis hermanos, eso es paciencia y fe. Vean, paciencia no es estar en la sala de espera viendo el reloj pasar. La palabra paciencia en el griego y en nuestro contexto tiene la idea de uno que está soportando una carga pesada. Digamos, alguien que es paciente no es alguien entonces que está en la sala de espera, sino alguien que es paciente, podríamos decir, es alguien que está llevando un gran tronco en sus hombros y caminando hasta el lugar en donde lo va a descargar. Eso es paciencia. Bueno, Abraham tuvo fe, confió en la promesa y la palabra de Dios y paciencia. Obedeció a pesar de la dificultad durante este difícil caminar. Dice Hebreos 11. Él consideró que Dios era poderoso para levantarle de entre los muertos, de donde también, en un sentido figurado, lo volvió a recibir. Es por eso que fe y paciencia es lo contrario a perezosos espirituales. ¿Quién es un perezoso espiritual? Vean, un perezoso espiritual puede ser el hombre más puntual en levantarse. Puede ser el hombre más entregado a sus negocios, el hombre más disciplinado en su alimentación, el hombre más disciplinado en su hogar, con normas y reglas, y aún así ser un perezoso espiritual. ¿A qué voy? Un perezoso espiritual es alguien que no vive por fe, sino por ver. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera vivido por fe? Jamás se hubiera levantado de la cama temprano para ir en la mañana a ofrecer ofrenda al Señor. Y si Abraham no hubiera creído la promesa, no hubiera llevado esa difícil obra, ese tronco en sus hombros. Hermanos, la pereza espiritual lo hubiera hecho infructuoso para Dios. Infructuoso para Dios. Y el llamamiento es: imitemos a aquel que no fue perezoso, sino activo para Dios. ¿Cómo?
por fe y paciencia. Por fe y paciencia. Mis hermanos, ¿cuántas cosas Dios no demanda de nosotros en esta vida? Sacrificios, esfuerzos, diligencia, entrega. Pero muchas veces, mis hermanos, muchas veces no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental, hay un problema de fondo en el corazón. ¿Cuál es el problema de fondo? Fe que produce paciencia. Paciencia que produce esperanza. Somos llamados entonces a imitar al creyente Abraham. Miren, recordemos el contexto a quien fue dirigida esta epístola. Son creyentes de la iglesia temprana, creyentes que dieron su vida a Jesús, creyeron en Él, confiaron en Él, sirvieron a los santos. No les importó perder sus bienes, no les importó arriesgar sus vidas, porque ellos sabían que tenían una esperanza. Eso los hizo activos para Dios. Pero ahora la persecución, la enfermedad, ver a algunos apartarse, produjo desánimo. Y ahora ya no están activos, sino perezosos. Ya no están entregándose al Señor, sacrificando por el Señor, esforzándose por el Señor. Ya no se esfuerzan en atender a esa reunión de evangelismo. Ya no se esfuerzan por atender esa reunión de oración. Ya han perdido el celo para hacer buenas obras, para hablar el evangelio en su colonia, para predicar la palabra a sus hijos, para levantarse temprano, para leer y orar. ¿Por qué? Porque las pruebas se han levantado como olas fuertes y los han hecho dudar, y ahora se están hundiendo en medio de esas olas. Entonces viene el apóstol y dice: miren a esos apóstatas y véanlos, porque no quiero que sigan así. Pongan su fe en Cristo. Imiten a aquellos que ya heredaron la promesa. Imiten a aquellos que ya llegaron. Hermanos, ¿por qué el apóstol pone a Abraham como ejemplo? Y lo que estamos todavía a punto de ver en el salón de la fe, a veces no sabemos si llamarlo verdaderamente un salón de la fe o de otra forma, porque vamos a ver que se nos promueve la fe de Sansón. Vamos a ver que se nos promueve incluso, el apóstol Pedro habla de esto, la fe de Lot. ¿Por qué el apóstol pone estos ejemplos delante de nosotros? Hermanos, para animarnos a entender que es posible creer las promesas y sufrir pacientemente la carga hasta llegar hasta el fin. Porque estos hombres, con nuestras mismas debilidades y pasiones, lo hicieron. Hebreos, dice el apóstol, imiten la fe de Abraham. Mis hermanos, ¿cuáles son las pruebas que esta mañana les están afligiendo? ¿Qué desánimos los están haciendo pensar retroceder? Es más, mi hermano, ¿por qué estás tan inmovilizado en tu vida en general? ¿No hay una prueba de enfermedad? ¿No hay una prueba tal cual en tu vida o una incapacidad? Y no obstante,
¿por qué estás tan atado de manos? Mis hermanos, la respuesta es porque estamos siendo perezosos y no estamos viviendo por fe y paciencia. ¿Qué tuvo que hacer Abraham para poder vivir con paciencia y con fe, sirviendo al Señor hasta el fin? En primer lugar, considera las promesas de Dios, hermano. Esto va a ser uno de los ejercicios que haremos en nuestra lectura como iglesia que empezamos este lunes. Marca las promesas de Dios en tu Biblia. Ponlas enfrente de ti para que puedas vivir orando a Dios que te ayude a creerlas, para poder vivir entregado a Él, para poder vivir consolado en medio del dolor, para poder vivir animado en medio de la tribulación. Considera las palabras de Dios, óralas en tu corazón para poderlas creer. Usa los medios que te son disponibles para asegurarte en las promesas de Dios, para que puedas vivir por fe y entonces llevar ese tronco pesado hasta el lugar en donde el Señor te ha llamado. Hermanos, apenas hablaba esta semana con un hermano que está sirviendo al Señor en medio de dificultades familiares, dificultades económicas. Y estaba desanimado. No sé si al punto de tirar la toalla, pero estaba desanimado. Y justamente el Señor me permitió aplicar este texto al corazón de este hermano, intentando decir: mi hermano, incluso cuando nadie está viendo tu trabajo en aquel lugar, incluso cuando nuestro nombre desaparezca, incluso cuando quizá en la iglesia los hermanos no entiendan el sacrificio que haces, el esfuerzo que haces, incluso cuando el tiempo sea difícil en el hogar, pon tus ojos en las promesas para que seas alentado a seguir. Piensa, y es lo que estaba diciendo aquí el de Hebreos, piensa en Hebreos, que esta tribulación es momentánea porque Dios lo ha prometido, 10 días y no más, hablando figuradamente. Piensa en Hebreos, que Él los va a sostener en medio del martirio, y aunque su cuerpo pueda doler, su alma será guardada. Piensa en Hebreos, que su sangre será un medio por la cual otros puedan creer. Piensa en Hebreos, que sus finanzas serán medios para alcanzar a otros y llevar a más a vida eterna. Piensa en Hebreos, que hay recompensas en el cielo por aquellos que trabajan sin escatimar para la obra del Señor. Piensen y recuerden que tienen perdón de pecados y paz con Dios. Piensen, Hebreos, que el sufrimiento se va a acabar. Piensen, Hebreos, que esta prueba no ha salido de las manos de Dios y Dios está en control. Y Dios, aunque no lo entendamos, no nos ha dejado de amar. Y esta prueba no es demostración de que no nos ama, sino que nos ama aunque no lo entendamos. Piensen, Hebreos, que serán recibidos en gloria. Piensen, Hebreos, que su sacrificio no ha sido en vano. Piensen, Hebreos, que van a resucitar para andar en vida nueva. Por lo tanto, su trabajo, su fatiga no será en vano. Piensen, querida iglesia, en todas estas promesas para ustedes, porque creyendo estas promesas no estaremos sin fruto en el Señor.
Porque creyendo estas promesas, no retrocederemos jamás. No caeremos jamás. Mis hermanos, la salvación no es por obras. Y gloria a Dios, porque les voy a decir algo. En medio de nuestro caminar ya hemos fallado tanto y todavía fallaremos aún. Pero por otro lado, no hay otro camino para heredar las promesas, sino la fe y la paciencia. Imita este caminar de aquellos que pusieron delante de sí las promesas de Dios y pudieron caminar entonces en esta vida consolados y dándose más a el Señor cada día. Pero ¿sabes qué? Imita no solo la fe de Abraham. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, si algo debe estar delante de nosotros para poder vivir de forma entregada al Señor en esta tierra, es Jesucristo. Por dos razones. Porque la obra de Jesucristo es el motor que enciende nuestra fe. Y porque el ejemplo de Jesucristo es el ejemplo por excelencia del que caminó por fe y no por ver. En primer lugar, nosotros confesamos, hermanos, que éramos esos pecadores rebeldes, como Adonías, que se rebeló contra el reino de Dios, que se opuso contra el reino de Dios, que nacimos en pecado, que en pecado nos concibieron nuestros padres, que desde el principio nuestra continua condición es de pecar y de hacer el mal, pero que a pesar de nuestro pecado, Dios nos quiso amar y envió a su Hijo, a Jesús, para morir por nuestros pecados. Y entonces, por esa obra de Jesús, nosotros tenemos esperanza de la vida eterna. Nadie aquí puede tener esperanza de la vida eterna aparte de Jesús. Pon entonces tus ojos en Jesús. Te desanimas y dices, pero es que yo cómo voy a seguir si tanto he fallado. Pon tus ojos en Jesús, porque no es por tus buenas obras, tus buenas acciones que heredas la promesa, sino por Jesús. ¿Estás endurecido y tu fe falta? Clama, ayuda mi fe y pon tus ojos en esa cruz que enciende nuestra fe, que nos testifica del amor de Dios. ¿Dudas que en verdad el Padre te ama? Mira esa cruz, lo dio por ti. ¿Dudas realmente que va a haber vida eterna, cielos nuevos, tierra nueva? Mira a Jesús, que es la verdad y la vida, y ni una palabra corrompida salió de su boca, sino aquella que es verdad. Mi hermano, pon tu fe en Jesucristo, míralo a Él. Y amigo, esta iglesia confiesa que nosotros no tenemos perdón de pecados por buenas obras, sino por Jesucristo nada más. Y confesamos a la luz de la Biblia que tú no puedes tener perdón de pecados de ninguna otra forma, sino creyendo en Jesús. Pero mis hermanos, Jesús debe estar en nuestros ojos no solo por eso, sino también porque Hebreos 12 dice, por tanto, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, hablando de
los testigos de la fe, los héroes de la fe, del capítulo 11. Despojaos de todo peso y pecado que os asedia. Mi hermano, ¿hay pecado hoy en tu vida que te está estorbando para correr con paciencia la carrera? Despójate de ese pecado. Abandona ese pecado. Y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vean, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, por la promesa que le dio su Padre, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, el ejemplo excelso de fe y paciencia no fue Abraham, sino la simiente de Abraham. La simiente de Abraham, Jesucristo, que por la promesa que el Padre le dio, él vivió por fe, él creyó la palabra de su Padre y soportó las grandes tribulaciones e hizo desvelos y derramó lágrimas y entregó todo su ser durante toda su vida, porque creía la promesa de su Padre. Mis hermanos, y el mismo Espíritu que hubo en Cristo Jesús nos es dado a nosotros para poder caminar por fe y no por ver, y sufrir con paciencia lo que tenemos por delante. Sé animado con esto. Jesús ya obedeció esto perfectamente y nos da de su Espíritu para que nosotros podamos caminar por fe y no por ver. Mis hermanos, en verdad que aquí se resume la vida cristiana. ¿Qué problema no podríamos traer a este versículo? ¿Cómo luchar con el pecado? Sino poniendo los ojos en la cruz y las grandes promesas que nos esperan. Que agradamos a Dios cuando nos rehusamos a caer. ¿Cómo poder ser ese sacerdote en la familia a pesar de que estoy cansado después de un largo día de trabajo? Entendiendo que estoy abonando para la vida eterna. ¿Cómo poder sacrificar de mis finanzas, de mi tiempo, de mis fuerzas para honrar al Señor, sabiendo que me esperan coronas en los cielos? Hermanos, ¿cuál es la lucha que tienes esta mañana? ¿Luchas con ser un padre bíblico? ¿Luchas con ser una madre bíblica? ¿Luchas con ser un hijo bíblico? ¿Luchas con ser un miembro saludable? ¿Con un cristiano entregado? ¿Luchas por una enfermedad que estás padeciendo? ¿Qué cosa no podemos traer aquí, hermano? Busca las promesas de Dios. Ponte delante de ti las promesas de el Señor. Pon la cruz delante de ti. Ora al Señor para que puedas creerlas. Y entonces viviremos como Abraham, pero mejor, imitando a nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, podríamos traer esta exhortación domingo tras domingo, porque esta es la solución de muchos males. No importa si es tribulación lo que ahora sufres, apatía, pecados que no puedes vencer. Que el Señor bendiga su palabra
Y que entendamos, mis hermanos, que esto nos ha sido dado ya por gracia.